Bien, vamos a empezar con lo que es el tema de análisis vectorial. ¿Qué estudia el análisis vectorial? Bueno, en sí el análisis vectorial va a estudiar todo el conjunto de vectores, ¿ya? Vectores, ¿qué es un vector? El vector es un segmento de recta orientado que se utiliza para representar magnitudes con dirección, ¿ok? Con dirección, ¿ya? Entonces, en el análisis vectorial lo que vamos a hacer es estudiar este conjunto de vectores y justamente cómo operar estos vectores, ¿no? Porque no es lo mismo operar cantidades numéricas que cantidades vectoriales, ¿ok? Es totalmente diferente, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿cómo magnitudes con dirección? ¿Ok? O sea, el vector es una herramienta que es muy útil para representar estas magnitudes con dirección. Sí. ¿Qué tipo de magnitudes con dirección? Por ejemplo, tenemos a la velocidad, ¿ok? La velocidad tiene dirección. Cuando yo digo que un carro viene con 30 kilómetros por hora, o sea, si yo solamente te doy el valor, eso es una magnitud escalar. Pero si yo a esa magnitud, yo le agrego una dirección, 30 kilómetros por hora, hacia la derecha, entonces ese hacia la derecha sería la dirección, ¿ya? Entonces por eso yo digo, cuando hablo de velocidad, estoy hablando de una cantidad vectorial, porque tiene dirección. ¿Quién más? Por ejemplo, tengo la fuerza, ¿ok? Porque la fuerza, si yo digo, ¿no? Empuja ese cuerpo, aplícale una fuerza, pero aplícale o empújale a dónde. Entonces le estoy dando una dirección también, para poder darte el concepto total de fuerza, ¿ok? ¿Qué más? También, por ejemplo, tenemos a la aceleración, ¿ya? Son cantidades, y así podemos nombrar otras cantidades, ¿no? Velocidad, fuerza, aceleración, de repente más adelante cantidad de movimientos, es otra magnitud física, impulso también es otra cantidad física, entonces voy a poner impulso acá. Son cantidades físicas que poseen dirección, ¿ok? Muy bien, entonces otra vez vamos a hacer resumen rapidito. ¿Qué estudia el análisis vectorial? Va a estudiar el conjunto de vectores, ¿ok? Y sus operaciones, ¿ya? Para poder obtener un resultado. Repito, ¿pero por qué sus operaciones? Porque no es lo mismo sumar números que sumar o restar vectores, porque no es lo mismo, ¿ok? Ya te enseñaré más adelante por qué. Además, pero habla mucho de vectores. ¿Qué es vectores? Segmento de recta orientado que se va a utilizar para representar magnitudes con dirección. ¿Cómo con dirección? Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, aceleración e impulso. Son cantidades que poseen dirección. Profesor, ¿la masa tiene dirección? No, no tiene. ¿El tiempo tiene dirección? No, no tiene dirección. ¿Ok? ¿La temperatura tiene dirección? Tampoco. ¿Por qué? Porque todas ellas están definidas solamente por su valor numérico. Por ejemplo, si yo digo que tengo una masa de 70 kilogramos, no necesito una información adicional, porque es toda la información que yo necesito saber para conocer el valor de la masa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la notación de un vector? La notación de un vector es una flecha. Profe, habla con propiedad. ¿Cómo que una flecha? Bueno, si tú te das cuenta, esta flechita que he dibujado es el segmento de recta. Cuando yo digo segmento es que tiene un tamaño definido, ¿ok? Y orientado justamente por esta puntita de este segmento, ¿no? Ahí está, ¿ok? Segmento de recta orientado, ¿ya? Ahora, ¿y cuál es qué nombre se le asigna? ¿Ok? ¿Cómo yo lo diferencio de repente este vector de otros? Bueno, se le va a poner una letra. Puede ser mayúscula, puede ser minúscula. Pero siempre se le va a acompañar de una flechita en la parte superior, acá arribita, ahí va a haber una flechita. Esa siempre va a ir, ¿ya? Entonces, esto de acá, por ejemplo, es el vector A, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué elementos tiene un vector? Cuando yo digo elementos, son las partes, por ejemplo, de un vector, ¿ok? Entonces, vamos a poner acá vector A, ¿ok? ¿Qué partes tiene este vector A? Bueno, mira, ve. Si yo lo ubico en un plano cartesiano, y y x, yo puedo destacar, por ejemplo, lo siguiente. Este vector, ¿ok? Tiene una determinada longitud. ¿Es cierto? ¿Es cierto? También tiene un punto de donde empieza a dibujarse. ¿Ok? Y observo que hay una línea acá que está, en el cual el vector reposa, ¿no? Entre comillas, reposa, ¿no? Se encuentra en esa línea. Entonces, eso es lo que acabo de nombrar. ¿Tienen un nombre? Obvio. Por ejemplo, donde se empieza a dibujar el vector, se le conoce como el origen del vector. ¿Ok? ¿Qué más? Esta línea donde se encuentra el vector se le denomina línea de acción. ¿Ok? Línea de acción. Allá tiene su nombre.
¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Profe, usted me habló del tamaño. Claro, al tamaño o al valor de este vector se le va a llamar, mira, ve, módulo del vector. ¿Ok? Módulo del vector. ¿Qué vector? Del vector A. Repito, al tamaño se le va a denominar como módulo del vector A. ¿Ok? Ahora, ¿y cómo se representa el módulo, profesor? ¿Así? ¿Así se le pone? ¿Módulo de A? ¿Listo? No, eso no es el módulo de A. Cuando yo pongo de esta manera, estoy diciendo que es el vector A. Si quiero denotar módulo, le tengo que poner entre barritas. ¿Ok? Entonces ahí sí ya sería, ¿qué cosa? El módulo del vector A. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Ya, profe, conozco origen, conozco la línea de acción donde se encuentra el vector, conozco el módulo del vector, que es el tamaño, el valor también se denomina, ¿ok? La longitud del vector, ese es el módulo, cuánto mide, ¿no? Si agarras tu reglita, quiero saber cuánto mide, de repente pues 20 centímetros. Ah, ya, entonces el módulo del vector A es 20 centímetros, ¿ok? Muy bien, ¿qué más tiene el vector, profesor? Ya, mira, ve, este angulito que se va a empezar a medir desde el eje X positivo, desde acá se va a empezar a medir ese angulito, que se le denomina, yo voy a poner acá un ángulo cualquiera, tetita por ejemplo, y ¿qué cosa viene a ser ese tetita? Eso viene a ser, ese angulito viene a ser la dirección del vector A. ¿Ok? Entonces eso viene a ser la dirección. ¿Ya? Entonces tengo los elementos principales de este vector. ¿Ok? Su origen, su línea de acción, su módulo, que viene a ser su tamaño, y también la dirección del vector. ¿Ok? Esos vendrían a ser, por favor, los principales elementos. Ya, de repente con el tiempo, mientras vamos subiendo de año, vamos a ver otros elementos, y no solamente en 2 dimensiones, puede ser hasta en 3 dimensiones. ¿Ok? Muy bien, esos serían los elementos. Ahora, una vez que ya hemos visto qué estudia el análisis vectorial, los vectores, ¿para qué sirven los vectores? ¿Qué es un vector? Perdón, es el segmento de recta orientado. ¿Para qué se utilizan los vectores? Para representar magnitudes con dirección. Ejemplo de magnitudes con dirección: velocidad, fuerza, aceleración, impulso, y así podemos tener otras. ¿Ok? Otras, vamos a poner acá, etcétera. ¿Ok? Vamos a poner acá, etcétera. Pues hay varias. ¿Qué más? ¿Y cómo se denota el vector? ¿Cuál es su notación? Es una flechita, porque es un segmento de recta, ¿ok? Orientado, y su notación justamente se simboliza con un vector, con una letra, perdón. Puede ser una letra mayúscula o minúscula, pero no te olvides ponerle su sombrerito característico, que es una flechita hacia la derecha. ¿Ok? ¿Y qué elementos tiene el vector? Línea, origen, módulo y dirección. ¿Ok? Son los principales. ¿Ok? Son los principales elementos del vector. Muy bien. Ahora, ¿solamente habrá un tipo de vector, profesor? ¿O habrán varios tipos? Bueno, habrán varios tipos, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos? Veamos. Entonces, lo que yo voy a hacer es ver a continuación los tipos de vectores, ¿ya? ¿Qué tipos tenemos de vectores? A ver, vamos a poner acá rápido nada más, es un resumen, ¿ok? Ya se supone que, ¿ok? Debes saber esta parte, tomo nota. Vamos a ver los tipos de vectores. ¿Qué tipos de vectores tenemos? Bueno, por ejemplo, voy a nombrar los principales, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, los vectores paralelos, ¿ya? Entonces ponemos acá así, vectores paralelos. ¿Qué son vectores paralelos? Bueno, se dice que dos vectores son paralelos cuando se encuentran en su línea de acción paralelas, en líneas de acciones paralelas, se podría decir, ¿ya? Por ejemplo, voy a dibujar los vectores, ¿ok? Con su respectiva línea. Vamos a imaginar que tenemos acá este vector y este vector, por ejemplo, así. El vector A con su sombrerito característico, el vector B con su sombrerito, que siempre, profe, pero va a la izquierda, ¿por qué la ha puesto a la derecha? No, este es su sombrerito, esta es su notación, no lo puedes cambiar. Y ese vector C, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Como decimos, estas líneas de acción son paralelas, las líneas de acción donde se encuentra el vector, entonces se dice que son vectores paralelos solo, ojo, la condición es que sus líneas de acciones, ¿cómo tienen que ser? Paralelas. ¿Ok? ¿Cómo paralelas, profe?
Bueno, tú sabes que en geometría dos líneas paralelas nunca se van a intersectar, ¿sí o no? Nunca se van a intersectar. Entonces yo digo que A es paralelo a C y también es paralelo a B. Profesor, pero acá B, su línea de acción coincide con la de A. Claro, coincide, pero en el fondo, ¿cómo son? Paralelos, pues, ¿no? Claro, ya en ese caso, si yo coloco esta línea de acción paralela a esta de acá, van a coincidir, ¿no? En infinitos puntos. Pero si yo quiero intersectar estas dos líneas, no se va a poder. Profe, pero C y B tienen direcciones opuestas. ¿Cómo es posible que sean paralelos? No tiene nada que ver. La condición que sean paralelos es que sus líneas de acción sean paralelas, no que las direcciones sean iguales. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Tenemos entonces que A, B y C son paralelos. ¿Ok? ¿Qué otros vectores tenemos? Tenemos, por ejemplo, a los vectores muy usados, denominados vectores coplanares. ¿Qué son vectores coplanares, profesor? Bueno, los vectores coplanares son aquellos vectores que se encuentran en un mismo plano, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo este plano, ¿ya? Ahí está el plano que yo tengo. Entonces, si ese es el plano, que por ejemplo podría ser tu piso, bueno, ya está, tu piso, ahí está. Entonces, se dice que son coplanares cuando yo voy a colocar esos vectores en ese mismo plano. Esos vectores, por ejemplo, que están ahí en un mismo plano, ahí está. ¿Ok? Sí, imagínate pues que estos vectores se encuentran en el piso, ya, esos son vectores coplanares. Profe, si se encuentra en mi techo, todos ellos también son coplanares. Sí, son coplanares. ¿Y si uno está en el techo y el otro está en el piso, profesor, son coplanares? No, porque están en diferentes planos. ¿Ok? Para que llegues a coplanares tienen que estar todos en el mismo plano. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, el más destacado de todos son, por ejemplo, los vectores concurrentes, ¿no? ¿Qué son vectores concurrentes? ¿Qué son vectores concurrentes? ¿Cuándo se dice que los vectores son concurrentes? Ya, entonces vamos a hacer acá así, ¿eh? Vectores concurrentes. Ponemos acá vectores concurrentes. Entonces son vectores concurrentes cuando sus líneas de acción se intersectan en un solo punto. Mira bien, por ejemplo acá voy a dibujar líneas que representan líneas de acción, ¿ok? Que representan líneas de acción, ¿ya? Y en ellos voy a dibujar su respectivo vector, ¿no? Su respectivo vector. Entonces lo borramos, su respectivo vector. Por ejemplo, mira bien, esta línea que sea línea de acción de este vector, esta línea que sea la línea de acción de este vector, y esta línea que sea la línea de acción de este vector. ¿Ok? Recuerda que las líneas son donde se encuentran a los vectores. Entonces tengo vector A, tengo vector B y tengo vector C. Si te das cuenta, todos intersectan en un solo punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Como la línea de acción de todos estos tres vectores se intersectan en un solo punto, entonces se llaman concurrentes. Profe, pero yo tenía entendido de que concurrentes era cuando los vectorcitos, los tres en este caso, deben coincidir en un solo punto. No, recuerda que estamos viendo el análisis vectorial y no necesariamente va a coincidir con todo lo que tú conoces. ¿Ok? En este caso, la definición de vectores concurrentes es que sus líneas se intersecten en un solo punto. Ahora, que dos ingresen a ese punto y uno salga, ya esa es otra cosa. ¿Por qué? Te voy a explicar al toque. En el fondo coinciden en un solo punto. Porque si este vector yo lo pongo acá arriba, si te das cuenta, si lo pongo acá arriba, entonces también estaría llegando a un solo punto. O sea, la facilidad del vector es que tú lo puedes trasladar. Lo puedes trasladar, pero en la misma línea. Entonces ya sería pues la concurrencia que tú conoces, ¿no? Que tú dominas, por ejemplo, ese concepto de llegar a un solo punto. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos paralelos, coplanares, concurrentes, ¿ya? Otra cosita que te digo de acá arriba, si te das cuenta, cuando tienen direcciones opuestas, o direcciones contrarias, perdón, ¿no? Que es lo mismo, se denominan vectores opuestos, ¿no? Y si digo el opuesto de un vector, ¿ahí qué hago? Bueno, lo pongo acá, ¿ya? Que no es un tipo, pero sí es bueno saberlo. Opuesto de un vector. Porque puede que en tu examen te digan esto, ¿no? Opuesto de un vector. Entonces, por ejemplo, si este es mi vector A, vamos a ponerlo así, ¿ya? Si este es mi vector A, así tal cual, ¿ok? Entonces, el opuesto de este vector A será el mismo vector
o sea, su longitud, perdón, su longitud, la misma longitud, mira, ve, ¿ok? La misma longitud, ahí está, pero la dirección será contraria, hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro sentido, ahí está. ¿Ok? Y si él es A, ojo, el tamaño es el mismo, pero se va a representar como vector menos A. ¿Ok? Como vector menos A. Entonces, si yo quiero saber el opuesto de un vector A, le pongo el mismo A, le cambio de dirección contraria y le pongo acá al costadito menos. ¿Ya? Para identificar que es el opuesto. ¿Ok? Muy bien. Ya, listo. Ya hemos visto los tipos. Recuerda, una retroalimentación rápida. Hemos visto el análisis vectorial que estudian los vectores. ¿Ok? Y qué operaciones se van a cumplir con estos vectores. Hemos visto definición de vectores. Hemos visto para qué nos sirven los vectores. Para representar magnitudes con dirección, ¿no? Ya te expliqué unos cuantos. Hemos visto su notación. Hemos visto los elementos. Y ahora estamos viendo los tipos. Paralelos, líneas paralelas, que pueden ir en la misma dirección u opuestos. Coplanares, cuando están en un mismo plano. ¿Ok? Coplanares, cuando están en un mismo plano. Concurrentes, cuando sus líneas de acción se intersectan en un solo punto. Y opuesto, cuando poseen el mismo valor, ojo, mismo tamaño, pero su dirección es contraria, ¿no? Y si, por lo tanto, si él es A, se le representa con menos A. Su opuesto sería menos A. Profe, si acá sería C, menos C. ¿Ok? Muy bien. Ya. Ahora, profe, ¿cuál es el objetivo? Bueno, ahora se viene la parte práctica. Pues. Lo que nos van a pedir a nosotros es, en cualquier problema de vectores, nos van a pedir determinar la resultante. Ahora, ¿y qué es la resultante de vectores? ¿Ah? ¿Qué es la resultante? ¿Qué viene a ser la resultante de un conjunto de vectores? Entonces yo digo, ¿no? Ponemos como título resultante de vectores. Acá lo vamos a poner, ¿eh? Resultante de vectores. Este es nuestro objetivo. Si alguien quiere postular a la universidad, por ejemplo, nos van a pedir calcula el vector resultante. Entonces, ¿qué cosa es la resultante? Veamos. Si yo tengo un conjunto de vectores, vamos a poner cualquier conjunto de vectores, pues 3, por ejemplo, ya está. Poniendo por cualquier lado, ¿ya? Y de estos de acá, quiero operarlos, por ejemplo, vector A, vector B, vector C. Quiero operarlos y solamente llegar a un solo valor. Entonces, al operarlos, ¿ok? Los voy a operar con un método determinado, que ahorita te voy a enseñar, con un método determinado. ¿Para qué? Para obtener solamente uno. ¿Ok? Y ese solito vector, este resultado que se obtiene de operar este conjunto de vectores con un determinado método, escucha, método, a este solito que se obtuvo como resultado, se le va a llamar justamente vector resultante o simplemente resultante. ¿Ok? Vector resultante o simplemente resultante. ¿Ya? Entonces, eso es el vector resultante. Es el resultado de operar con un determinado método un conjunto de vectores. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si te has dado cuenta, yo mencioné métodos. ¿No? Método. Entonces vamos a ver algunos métodos para poder obtener resultantes. ¿Cuáles serían esos métodos? Por ejemplo, tenemos, ¿ya? Escucha, acá te voy a escribir todos los métodos. ¿Ok? Todos los métodos. El primer método que tenemos, por ejemplo, sería el método para operar vectores cuando sean paralelos. O sea, vectores paralelos. Que dicho sea de paso, es el más sencillo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otro método? Tenemos, por ejemplo, el método vamos a poner acá, perdón, método del paralelogramo. ¿Ok? Entonces, el segundo método. Tercer método. Tenemos, por ejemplo, acá
el método del polígono. Todos estos métodos nos van a servir, ojo, nos van a servir para determinar la resultante. Método del polígono. Y el último método, el último, y el más importante diría yo, por eso lo voy a poner con otro colorcito, es el método de descomposición rectangular. ¿Ya? Rectangular. Ese es el último método, que el más general. Es más, con este método pueden salir este tipo o sea, en vez de aplicar estos tres métodos de arriba, puedo aplicar el último, que es el más general. Profe, entonces, ¿por qué me enseñan los otros métodos? Para hacer que la solución sea más rápida. Ya, porque este método es un poquito más largo. ¿Okay? Por eso generalmente se enseña pues en años superiores, ¿no? Por ahora podemos observar estos tres métodos y ya de repente en años superiores vamos a ver lo que es el método de descomposición rectangular. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar o a obtener la resultante aplicando el primer método, que es el método de vectores paralelos. Ya, rapidito empezamos. ¿Ok? Y hoy vamos a hacer algo práctico para ver si tú estás entendiendo o no estás entendiendo. ¿Ok? Lo importante es que tú entiendas. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con el método de vectores paralelos. Entonces movemos acá así. Vectores paralelos. Paralelos. A ver por acá. Paralelos. Por ejemplo, tenemos dos casos, ¿no? Recuerda que habían dos casos de vectores paralelos, ¿no? Cuando iban en la misma dirección o cuando iban en direcciones contrarias. Entonces vamos a ver caso 1. Cuando van en la misma dirección, por ejemplo. Entonces, si yo tengo dos vectores, ¿ok? Cuyas líneas de acción son paralelas, o sea, vectores paralelos, y van en la misma dirección, por ejemplo A y B, ¿ok? Dos vectores que van en la misma dirección, entonces decimos que su resultante va a ser la suma de ellos. ¿Ok? En este sentido el tamaño, ¿no? El tamaño de la resultante va a ser primero la misma dirección que las dos anteriores, porque los dos apuntan a la derecha, entonces esta también apunta a la izquierda, a la derecha, perdón. Profe, si apuntan a la izquierda, ¿él hacia dónde apuntaría? A la izquierda. Si los dos apuntan hacia arriba, él también apuntaría hacia arriba. Si van hacia abajo, él también apunta hacia abajo. ¿Ok? Y en este caso, el valor de la resultante, el valor se halla sumando solamente estos valores, ¿no? O sea que si él vale 3, tiene un tamaño de 3 centímetros, por ejemplo, y él tiene un tamaño de 4 centímetros, entonces esto de acá sería 3 más 4 centímetros, sería 7 centímetros. ¿Ok? Entonces no te vayas a olvidar de eso. ¿Ya? Muy bien, y ahora se viene el caso 2. Este es sencillo, ahorita vamos a poner un ejemplo. Caso 2. ¿Ok? Cuando los vectores son paralelos, pero en direcciones contrarias. Mira, así. A y B. ¿Ok? Entonces, en ese caso, profe, ¿qué se hace? Si acá cuando iban en la misma dirección se sumaba, ¿qué se hará cuando van en direcciones contrarias? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues, ¿vas a sumar? No, pues, ¿no? Por lógica, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a restar. Allá. O sea que la resultante se obtiene restando. Sí, pero ¿quién resta, profe? ¿A menos B o B menos A? ¿Ah? ¿Quién restó? ¿A menos B o B menos A? ¿Ok? Entonces lo que vas a restar es el mayor, el que tiene mayor módulo con el que tiene menor módulo. Profe, acá yo sé que son iguales, mire, me parece iguales. No, pues este es un gráfico. Pero si yo digo, por ejemplo, que A es mayor que B, o sea, L es más grande que él, entonces en ese caso, yo diría que la resultante sería como, sería, vamos a decir, sería A menos B. Ahí ya le entendí. O sea, resta el mayor menos el menor, claro, siempre. ¿Ok? Restas el mayor menos el menor. De tal manera que si te hubieran dicho que B es mayor, entonces hubiera restado B menos A. Pues, ¿no? En ese caso hubiera restado B menos A. Ya, profe, pero acá el vector resultante iba en las direcciones de los dos. Está la misma. Y acá, la resultante, si yo quiero dibujarlo, ¿hacia qué dirección estará? Hacia la dirección del mayor. ¿Quién te ha dicho que es mayor? A. Entonces, la resultante va a ir en esa misma dirección. Si B hubiera sido mayor que A, entonces esta resultante iría hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces grábate eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces sencillo. Vamos a poner un ejemplito. ¿Ya? Para que me estés comprendiendo. Vamos a poner un ejemplito.
borramos la resultante, borramos, ya tú sabes que la resultante es el resultado de operar un conjunto de vectores mediante un determinado método. ¿Cuántos métodos hemos visto? O vamos a ver en este caso 4. Pero de estos 4 solamente voy a ver los 3 primeros para tercero y secundario. ¿Ok? Hemos empezado con vectores paralelos. Cuando van en la misma dirección se suman para obtener el valor de la resultante, y la dirección de la resultante es la misma que las dos anteriores. Y el caso 2 cuando son opuestos. Entonces acá sí hay que ver quién es mayor. Si yo digo que A es mayor que B, entonces la resultante tiene la misma dirección del mayor. Y su valor se halla restando. ¿Ok? ¿Quién? El mayor menos el menor. En este caso A menos B. Ah, profe, o sea que siempre me tienen que dar quién está mayor que el otro. Sí, siempre te van a dar. Listo. Entonces ya hemos hecho la retroalimentación. Repaso. Ahorita vamos a ver. Vamos a retroalimentar todavía con un ejemplito. ¿Ya? Hacemos la retroalimentación con un ejemplito. A ver. Lo vamos a poner así. Pero eso sí, por favor, tienes que practicar. Tienes que practicar. A pesar de que sea muy sencillo el problema, tienes que practicar. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Lo vamos a poner acá. Calcula, en cada caso, el vector resultante. Y su módulo. O sea, cuando yo digo módulo, que hemos dicho, chicos, su valor. ¿Ok? Vamos a poner acá el caso A. Mira, tengo, ahora voy a poner como ejemplo 3 vectores. Vector A, vector B y vector C, por ejemplo, por acá. ¿Está? Bien, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo bonito esto ya. Vamos a ponerlo bonito. A ver, ratito. Vector C. Ya está. Ahora vamos a imaginar que él tiene 3 centímetros. Él tiene 7 centímetros. Y él tiene 10 centímetros. Ya quiero la resultante. Ojo, vector resultante es uno solo. Y para eso voy a aplicar el método de vectores paralelos. ¿Cómo, profe? Bueno, mira, cuando van en la misma dirección se suman y cuando van en la dirección contraria se restan. ¿Cómo vas a trabajar esto? Bueno, cuando tengas vectores paralelos, más de 2, agarra de 2 en 2. Para este caso vas a agarrar primero, yo te aconsejo, los que van en la misma dirección. Profe, y déjalo un ratito. Entonces voy a agarrar A y C. Agarrar en el sentido de que voy a tomar los dos primero, voy a operarlos los dos. Y voy a obtener su resultado de esos dos. ¿Cuánto sería el resultado de esos dos? Si tú te das cuenta, A y C van en la misma dirección. Entonces su resultado de estos dos sería 3 más 10, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Porque cuando van en la misma dirección, su valor se suma. Allá. Sería entonces 3 más 10, 13 centímetros. ¿Y por qué ha puesto en la misma dirección, profesor? Porque van los dos en la misma dirección. Y por teoría, cuando van en la misma dirección, la resultante me sale en la misma dirección. Allá, profe, ya lo entendí. Pero aguante, profesor, me está quedando, o sea, estos dos se han ido y han obtenido este azulito, pero me está quedando B. Allá. Entonces ahora tienes 13 a la derecha y 7 a la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando van opuestos? Se restan. Allá. Pero ¿quién ganará? ¿13 o 7? ¿Quién ganará? 13 o 7. Si tú te das cuenta, 13 es mayor que 7. Entonces la dirección de la resultante será la del mayor. En este caso, ¿quién es? 13, ¿sí o no? Mayor que 7. Pero su valor, ¿cómo se veía, profe? Su valor, pues ya hemos sellado la dirección. Pero su valor será, ¿qué se hace cuando tengo vectores opuestos? ¿Qué va a pasar? Se resta para hallar el valor. El mayor menos el menor. O sea, sería 13 centímetros menos 7 centímetros. ¿Y cuánto nos daría ese resultado? El valor del vector resultante sería 6 centímetros. Allá, o sea que ya entendí, profesor. Voy a, cuando tengo 2 o más, ¿okay? O 3, no 4, 5, voy a agarrar primero de 2 en 2. En este caso, si agarro los que van en la misma dirección, ahí se va a sumar, la dirección es la misma, y esto de acá, lo que me ha salido de ahí de C, lo voy a operar con el que me queda, que es 7. Como van en direcciones contrarias, se van a restar para obtener el valor. Pero, y si quiero dibujar el vector, va a ser la del mayor o la del menor. ¿Cuál será? La del mayor.
¿Ok? Me están pidiendo hallar la resultante si estos 4 vectores son paralelos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabajamos acá? A ver, ¿qué te dije? Primero vamos a tomar los vectores que van en la misma dirección, ¿cierto? Entonces voy a tomar este vector 7 con este vector 5, porque van en la misma dirección. ¿Cuánto nos saldría de esos dos? Un solo vector, que sería, cuando van en la misma dirección, ¿qué se hace? Se suma, ¿no? 7 más 5 sería ¿cuánto? 12. Ya, muy bien. Pero también observo acá dos vectores que también van en la misma dirección, pero van hacia abajo. Entonces, si van hacia abajo, se obtiene un solo vector, que sería la suma de estos dos. ¿Ok? Porque cuando van en la misma dirección, se suman. ¿Cuánto sería? 18. Muy bien. O sea, de estos 4 hemos obtenido solamente 2. Pero de estos 2, ahora yo voy a obtener 1. ¿Cómo? Si tú te das cuenta, él se va hacia arriba y él se va hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, ¿yo qué digo? Simplemente, cuando son opuestos, ¿qué se hace? Se restan, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, ¿quién gana? ¿18 o gana el vector 12? En valor. ¿Quién es mayor? 18, ¿sí? Entonces, la resultante será hacia abajo, ¿ok? Pero su módulo será ¿cuánto? ¿Ah? ¿La suma o la resta? La resta, ¿no? Porque son opuestos. Sería 18 menos 12. Y por lo tanto, esto me va a dar, ¿ok? 18 unidades menos 2 unidades me va a dar unas 6 unidades. ¿Ok? Muy bien. Ese sería el caso, el vector, perdón, el ejemplo B. Ahora, un último ejemplito, ¿ya? Tengo un cubo y hay 4 vectores en ese cubo, ¿ok? Si te das cuenta, cuando es un cubo, estos vectores serían paralelos, ¿ok? Y además, si yo te digo, por ejemplo, que este cubo es del lado 3, y te pido la resultante, entonces él sería 3 unidades, él sería 3 unidades, él sería 3 unidades y él sería 3 unidades. Porque es un cubo. De hecho, todas las aristas serían 3, pero solamente estoy poniendo de estos 3 porque son los que voy a trabajar. Estos 4, perdón, porque son los que voy a trabajar. Bien, ahora, si tú te das cuenta, como son paralelos, porque están en aristas paralelas, ¿ok? Por geometría, entonces lo que se va a hacer es sumar los paralelos, los que van en la misma dirección. Y además dime por favor, ¿qué pasaría si acá tengo 3 y 3? ¿Cuánto sale entonces? En esta dirección va a salir 3 más 3, 6. Profe, pero acá también tengo 3 y 3 y van en dirección contraria a estos dos anteriores. Ah, ya, entonces ¿cuánto saldría también? Saldría 6. Allá. Y profesor, si yo tengo que acá tengo 6 en esta dirección y tengo este 6 que es en dirección contraria, si tú te das cuenta el opuesto, porque es del mismo tamaño, son opuestos, entonces, ¿cuánto saldría la resultante? En este caso saldría la resultante 0. ¿Por qué? Porque cuando son opuestos, ¿qué se hace? Se restan, ¿no? Eso lo dice la teoría. Cuando son opuestos, se restan. Y cuando van en la misma dirección, ¿qué se hace? Se suman. Ahora, además, el vector 0 se le puede poner una flechita, porque está definido. ¿Ok? Está definido. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy.